Hay muchos videojuegos de terror que probablemente nunca los hemos escuchado, o tal vez sí, pero por las limitaciones nunca los hemos podido probar. Varios nos cuentan una trama sumamente interesante en torno a lo psicológico, lo sobrenatural, lo apocalíptico, lo monstruoso, contando además con su propio modo de juego, que si bien de inicio no llega a resultar muy atractivo, puede que estos mismos te lleguen a dar una sorpresa con el pasar de la travesía. Michigan Report from Hell se centra en un equipo de noticias para la televisión ficticia Saka, dedicado a cubrir fenómenos extraños. Aunque la palabra Michigan por sí sola generalmente se refiere al estado de Michigan, o con menos frecuencia a la Universidad de Michigan, el juego tiene lugar en Chicago, centrándose alrededor del lago Michigan. Michigan se juega desde una perspectiva en primera persona, visto a través de la lente de televisión de una cámara de noticias. Los jugadores asumen el papel del camarógrafo, acompañados estos por una reportera y un ingeniero operador de sonido, mientras exploran las ubicaciones. El objetivo del juego es filmar imágenes interesantes apuntando la cámara a objetos y eventos de interés como documentos, ataques de monstruos e informes en vivo, en el lugar proporcionado por el reportero. El juego se destaca por la inclusión de múltiples eventos de acción, en los que el jugador puede determinar el destino de varios personajes secundarios. Lo más destacado es que la acción o inacción del jugador puede resultar en la muerte de la reportera, en cuyo caso el juego avanza automáticamente al siguiente nivel y es reemplazada por un nuevo personaje, a pesar de sus mecánicas de juego un poquito limitadas. La entrega se muestra interesante, sobre todo en el rollo misterioso, no dejando pasar cada detalle que pueden ser puntos clave en la trama. Eternal Darkness: Sanity's Requiem es un videojuego de terror psicológico lanzado para Nintendo GameCube en el 2002, siendo el primer videojuego publicado directamente por Nintendo, en lugar de un desarrollador externo, en ser clasificado M para adultos. El escenario del juego se centra en una mansión en Rhode Island, Estados Unidos, el hogar del abuelo de la protagonista Alexandra Roivas, y el misterioso libro conocido como el Tomo de la Oscuridad Eterna, que Alexandra encuentra allí. El juego se presenta en una perspectiva de acción y aventura en tercera persona, en la que el jugador debe navegarse por una serie de ubicaciones, como 12 personajes que abarcan diferentes periodos de tiempo. El juego utiliza efectos de cordura únicos para mejorar la jugabilidad, aunque no fue un éxito comercial. Eternal Darkness: Sanity's Requiem fue ampliamente elogiado, tanto por la crítica como por los fanáticos, destacando el desarrollo de personajes e historias. Rise of Nightmares fue lanzado en el 2010, siendo el primer juego de Kinect con calificación para adultos, debido a su enorme violencia. El protagonista Josh se va bien a gusto de vacaciones a Rumanía con su esposa Kate, quien el guachín tiene un problema con la bebida, lo cual amenaza su matrimonio. En una de esas sobrevive al choque de trenes y comienza a buscar a su esposa, quien fue secuestrada por un científico loco trastornado, por lo que tendrá que rescatarla lo más pronto posible. El título aprovecha la modalidad de Kinect, mostrándonos una experiencia más cercana con el terror y la tensión, de la mano de una vista en primera persona. También la atmósfera nos mantiene atentos ante las hostilidades que pueden intentar acabar con nosotros. A pesar de contar con una historia interesante, el título se hace pesado por los movimientos en combate con el Kinect, siendo demasiado imprecisos y lentos, debiendo de derribar a los enemigos de forma cuerpo a cuerpo, sin la posibilidad de usar armas de fuego para meterles unos balazos. Stories Untold es un título de aventuras experimental basado en la narrativa, que transforma el género en algo completamente único, combinando una mezcla de aventuras de texto clásicas, apuntar y hacer clic y más. 4 historias cortas se empaquetan juntas en una sola antología misteriosa, con la historia teniendo lugar en Inglaterra en 1986, en donde el protagonista colocará una serie de comandos en una computadora, y a medida que se empleen los textos, las respuestas del PC se irán tornando cada vez más incómodas y tétricas. De igual forma, que no os engañéis con esta modalidad de juego, que parece muy aburrida y que no pasa nada, ya que lo psicológico aquí golpea muy fuerte al usuario, cada vez que se adentra más en los episodios, buscando respuestas y averiguar quién está detrás de esta antología de misterios narrados desde la compu. Nosferatu: The Grave of Malachi es un videojuego de disparos en primera persona y terror de supervivencia, lanzado en el 2003. La trama es una versión del Drácula de Bram Stoker, con inspiración de la película Nosferatu del cine mudo. El protagonista viaja a Transilvania. ¡Ay, qué amable fue el señor Burns al invitarnos a cenar a su casa de campo en Transilvania!
Después de perder una competencia de lucha con espadas en Suecia, el protagonista llamado James se dirige a la boda de su hermana, pero cuando llega al castillo algo parece estar mal. Descubre que su futuro cuñado es un vampiro, que se ha llevado a los miembros de su familia bajo custodia. Ahora depende de James salvarlos a todos, antes de que sea demasiado tarde. Durante el juego podemos hacer uso de armas cuerpo a cuerpo, como la espada de caño o los puños, armas a distancia como la pistola de pedernal, el revólver y el mosquete, y armas especiales, como el crucifijo y el cáliz antiguo. A pesar de sus deficientes técnicas de desarrollo, el escenario y la historia de este título, que combinan elementos de la cultura de Drácula, son sin duda lo mejor, pero son los diseños generados aleatoriamente y los objetivos basados en límites de tiempo de este juego los que acentúan la intensidad de los sustos y la acción en este título que pasó tan desapercibido debido a la baja popularidad. ¡Está despedido! Extermination fue lanzado para la Play 2 en el 2001. La trama tomó lugar el 24 de diciembre de 2005 en una instalación estadounidense ultra secreta en la Antártida, en donde extraños experimentos se llevan a cabo en el remoto sitio, pero en uno de ellos sale mal, desatándose el caos, liberándose criaturas peligrosas, en donde somos un protagonista quien formaba parte de la base, quien ahora deberá de sobrevivir ante la amenaza de las brutales criaturas, al mismo tiempo que deberemos de tener cuidado de la constante infección que nos puede consumir en cualquier momento, dado que el título era un juego de Sony y salió muy temprano en el ciclo de vida de su sistema. Se usó como escaparate de la plataforma en ferias comerciales antes de su lanzamiento. El juego fue considerado el primer lanzamiento de terror de supervivencia en PlayStation 2, generando cierta expectación entre los críticos, pero Extermination solo recibió críticas en su mayoría promedio. Extermination, como se mencionó, es un juego de terror de supervivencia y como tal se anima a los jugadores a correr siempre que puedan. Esta idea se vio reforzada por el hecho de que la munición es limitada para las armas del personaje principal y la mayoría de los enemigos, especialmente los tipos más grandes o descendientes de humanos, quienes generalmente reciben mucho daño antes de ser derrotados. Es un título muy adictivo, con una gran esencia del género survival horror, poniéndose incluso el tú por tú con entregas como Resident Evil y hasta la misma franquicia de La Cosa, aunque esta tendría una dificultad más elevada. Sin dudas es un título muy bueno, pero que no tuvo mucho éxito, siendo eclipsado totalmente por otros videojuegos grandes del mismo género en aquella época. Detention es un juego de terror point and click, de desplazamiento lateral ambientado en la década de 1960 en Taiwán bajo la ley marcial. Los estudiantes Wei Chun-ting y Fang Rei-shin se encuentran atrapados en su escuela durante un tifón que destruyó el puente que conduce a casa. Ahí descubren que su escuela, una vez familiar, está cayendo en la oscuridad, ya que los espíritus malignos ahora deambulan por los pasillos. Los estudiantes atrapados y vulnerables deben explorar el campus para encontrar objetos y resolver acertijos, mientras reconstruyen la historia de cómo este horror llegó a su escuela. En este juego de desplazamiento lateral de terror atmosférico en 2D, los jugadores navegan por estas ubicaciones principales, en este modo de juego clásico de apuntar y hacer clic, andando con cuidado sin llamar la atención, a la vez que te escondes de seres hostiles, debiendo de usar nuestras propias tácticas para pasar de ellos. El título recibiría críticas positivas, elogiándose la atmósfera tensa y de pesadilla, así como la importancia histórica de la trama, también alabándose la espeluznante banda sonora, la cual ayudaría a aumentar la tensión y el miedo. Clive Barker's Undying es un juego de disparos en primera persona con temática de terror que fue lanzado en 2001, en donde el autor de terror Clive Barker fue consultado para la trama y expresó a Ambrose Covenant. El juego sigue al investigador paranormal Patrick Galloway mientras intenta desentrañar el misterio de la familia Covenant. Undying comienza en 1923, después de que el veterano de la Primera Guerra Mundial Patrick Galloway recibe una carta de un viejo amigo suyo, Jeremiah Covenant. Tras una investigación más profunda, descubre que los hermanos muertos de Jeremiah han regresado como espíritus y están causando sucesos inusuales. Se embarca en una misión para intentar detener a los hermanos, lo que lo lleva a varios lugares en Covenant State. A medida que avanza la historia, Galloway descubre que la generación actual de los Covenants se involucraron estos en un ritual que pensaban que era un juego en la infancia. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Pues sí, güey, no mames. Esto condujo a una maldición sobre la familia. La maldición es el rey imperecedero, que desea manifestarse en la tierra. Es interesante ver cómo un videojuego de shooter con acción pueden brindarnos también una gran atmósfera de terror, equilibrando muy bien la balanza de diversión y miedo en zonas predilectas del juego. Además de contar con una bien estructurada jugabilidad, la convirtieron a esta en una obra muy bien recibida en este género algo inusual.
Nocturne contiene una gran mezcla entre el género de supervivencia y terror psicológico, la acción y aventura, ambientados a finales de la década de 1920 y principios de 1930, en la era de la prohibición y la Gran Depresión, con el jugador tomando el papel de The Stranger, un agente de una organización secreta ficticia del gobierno estadounidense, que fue creada con fines de luchar contra los monstruos, en donde se investigan 4 casos extraños, protagonizados por criaturas del cine clásico, como los hombres lobo, los zombies y vampiros, con el fin de salvar a la gente inocente a manos de estas aberraciones. En su modo de juego, Nocturne cuenta con fondos renderizados previamente superpuestos con personajes 3D en tiempo real, pero los controles para moverse y apuntar están separados. La obra fue bien recibida, elogiando los gráficos argumentando que se tuvo los mejores para un juego de PC en 1999, año en que se estrenó el juego, valorando además la historia envolvente con una acción intensa que no aburre, visualmente destacándose con numerosos detalles, aunque también cuenta con varias deficiencias con algunas mecánicas en el juego, siendo un poco molestas y con varios fallos. Aún así es un título que es recomendable jugarlo más en la Ribera de la Noche Plutónica. Dime cuál es tu nombre en la Ribera de la Noche Plutónica. Y el cuervo dijo: Vete al diablo. Bart, basta. Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Murder House se desempeña en el terror y supervivencia, siendo lanzado en el 2020 para numerosas plataformas. En su hipnosis, un equipo de noticias irrumpe en la antigua casa abandonada de un asesino en serie ejecutado Anthony Smith, también conocido como el Destripador de Pascua, con la intención de filmar una historia lasciva sobre una casa encantada. Lo que no esperaban estos pardillas es que posiblemente el asesino aún no ha muerto, debiendo de sobrevivir ante una amenaza en potencia. La cámara se pone a una vista en tercera persona resolviendo acertijos, recolectando elementos y explorando áreas. Cuando el destripador está presente, los jugadores pueden defenderse usando armas o escapar de él chicoteados. A pesar de contar con una fórmula numerosas veces vistas ya en este tipo de juegos, aquí en este vemos cómo brilla por su propia atmósfera agobiante, banda sonora que te mantendrá siempre alerta ante todo, un antagonista verdaderamente tétrico, con ese trajecillo de conejo sangriento que recuerda al de Manhunt, y esa esencia noventera, al estilo de los survival horror clásicos. Gracias a todo lo que ofrece, fue agarrando popularidad muy alejado de lo que sería un juego desconocido en esta lista, pero si aún no lo has jugado, es altamente recomendable si te gustan los juegos de terror de antaño. White Day, A Labyrinth Name School, fue desarrollado y publicado por los estudios de juego coreano Sonori en el 2015 para móviles y las demás plataformas como la PC y la Play 4, como un remake de su antecesor de 2001, de la PlayStation 2. En la trama, un morro coreano anda enamorado de una chavala, y como el White Day es un día festivo coreano, para regalarle algo a la morra que te gusta, como el bellísimo Día del Amor y la Amistad. Pero mamá, las tiendas inventaron esta celebración por las utilidades. Lisa, no empieces con tus payasadas. El prota va a la escuela en la noche para encontrarse con su interesada y demás compañeros, pero lo que no sospechan es que el lugar parece estar encantado, además de que el conserje de ahí tiene tendencias psicópatas, por lo cual deberán de sobrevivir ante la amenaza del mismo. White Day es un videojuego de terror y supervivencia que se juega desde una perspectiva en primera persona. Los jugadores exploran la escuela, recolectando elementos para resolver acertijos y avanzar en la historia. Como los estudiantes están desarmados y no hay armas de ningún tipo disponibles, el prota tiene que conversar con los otros estudiantes para obtener ideas sobre qué hacer. Hay un árbol de diálogo que afecta el final y la historia, con las selecciones que haga el jugador contando con 8 finales diferentes. En general, en el título se alabó el escenario, los acertijos y los aspectos de terror. Los revisores también compararon favorablemente el título con los juegos de terror clásicos de la era de PlayStation 2. Por el contrario, se criticó la dificultad y la frecuencia de los enemigos que aparecían a lo largo del juego, los cuales eran muy molestos y obstaculizaban la exploración. Igual, si os gustan los jueguillos asiáticos con temática de terror y la elección de opciones narrativas, este puede ser vuestro juego. Downfall es un videojuego de terror y aventuras gráficas, lanzado en 2009, ambientado en Inglaterra. Se suponía que Quiet Haven Hotel sería solo un refugio de una noche para Joe y Lucy Davis, con el fin de salvar su relación, pero las cosas pronto comienzan a salir mal. Como Lucy padece de un grave problema de ansiedad, sus ataques de pánico empeoran y pronto desaparece. Ya por la mañana el hotel también cambia, donde ya nada es lo que parece. Joe se queda solo, tratando de entender lo que está pasando, atrapado entre la realidad y esta pesadilla. Debido a las acciones e interacciones de
de Joe en el juego. Se sospecha que el guachín sufre de esquizofrenia, junto con un trastorno de identidad disociativo. El título se centra en una jugabilidad convencional en 2D, con la ayuda del teclado en PC, con el fin de relucir un arte que roza entre lo atractivo y lo siniestro, con buenas dosis de gore y violencia, muy al estilo de este tipo de obras, llegando a entretener en todo momento, descubriendo qué es lo que realmente se enmascara en este agujero del demonio. No debe usar la expresión agujero del demonio. Mejor diga el hoyito del diablo. Me retracto. Lone Survivor es un juego de aventuras de terror y supervivencia posapocalíptico de desplazamiento lateral en 2D, lanzado en 2012 para PC y más tarde para diversas plataformas, siguiendo un protagonista enmascarado que debe escapar de una ciudad devastada por una enfermedad infestada de mutantes, por cualquier medio que sea. Hambriento y exhausto, el protagonista ha comenzado a cuestionar cuánto de lo que ve es realmente real, escabulléndose sin disparar un solo tiro, o matando todo lo que encuentre en su camino. Durante la trama habrá que comer bien, o recurrir a estimulantes para seguir adelante. Lone Survivor recibió críticas positivas elogiando su historia y jugabilidad, pero también se criticó por no cumplir con el aspecto de terror psicológico. Hell Knight fue lanzado en 1998 para la PlayStation, en su género de terror y supervivencia, con una perspectiva en primera persona. La trama se ambienta en el futuro Tokio, como una megápolis construida sobre un enorme sistema de túneles subterráneos y alcantarillas. Este mundo subterráneo esconde a los seguidores de un culto misterioso, conocido como el Mesías Oscuro. Al mismo tiempo, una forma de vida simbiótica escapa de una estación de investigación, abriéndose camino hacia el sistema de alcantarillado, provocando el choque de un tren subterráneo, comenzando a devorarse a los pasajeros a bordo. Solo el protagonista anónimo y una colegiala llamada Naomi Sugiura sobreviven al choque y posterior ataque de su tren. Juntos deciden escapar de la criatura hacia las alcantarillas. El juego consiste en mapas laberínticos, donde no hay combate. El jugador debe viajar a través del subsuelo y proteger a la piba Naomi. No thanks, bro. Solo hay un monstruo en todo el juego, pero este no se puede matar. Hell Knight puede verse como una versión moderna de 3D Monster Maze y un precursor de juegos como White Day y Amnesia de Dark Descent. La atmósfera del juego se basa en la alternativa entre los acertijos y las soluciones en ciertas habitaciones y el peligroso trabajo de campo en cada punto de seguridad donde deambula la criatura. El título se destacaría por su ambientación claustrofóbica y lúgubre, pero como en aquellos tiempos la cámara en primera persona apenas estaba siendo tratada, el título desesperaría en ocasiones por esta jugabilidad. Pathologic es un juego de rol de supervivencia de terror psicológico de 2005, desarrollado por el estudio de juegos ruso Icepeak Lodge. En la trama, una enfermedad misteriosa y mortal estalla en un pueblo remoto de la estepa rusa. Es altamente contagioso y mata a quien lo contrae, dándole solo unos días de vida. Esta lucha por sobrevivir sigue a 3 curanderos y sus historias individuales. Asumiendo el papel de uno de los curanderos, explorarás la ciudad, sus tradiciones e historia, y las complejas relaciones de sus habitantes. Solo tendrás 12 días para derrotar al enemigo invisible llamado Plaga de Arena. En la jugabilidad no podrás salvar a todos, y el tiempo nunca estará de tu lado, y las elecciones que hagas te perseguirán a cada paso. En un momento de miedo e incertidumbre, compartirías medicamentos con figuras importantes, que a cambio desvelarán los numerosos secretos de la ciudad, o preferirías conservar el medicamento en caso de que te enfermes. Pathologic es una aventura de supervivencia sombría y dura. Gracias a esta interesante mecánica, el título tendría una buena acogida por parte de la fanaticada, amantes de este género de supervivencia y tragedia, al mismo tiempo que debemos lidiar en todo momento con nosotros mismos en cada elección que hagamos. Nada de lo que hago les afecta en lo más mínimo. Y si les doy dinero, les quito dinero. Y si los hago feos o los hago canadienses, todo funciona a la perfección para ellos y horrible para mí. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles te llamaron la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.